solo lo que está escrito en la palabra. No creo que soy salvo solamente por la gracia. Creo que solo es por Cristo y su sacrificio. Bien, qué bueno que podemos ya llegar a otra parte de nuestras clases en video. Y quisiéramos hablar en este caso de lo que se conoce como la escolástica. Ya llega a una etapa la filosofía, esta etapa de la filosofía medieval que estamos hablando. Terminamos anteriormente hablando acerca de la filosofía medieval hasta Agustín de Hipona, y es alguna de las principales características de esta etapa. Ahora nos estamos adentrando en la parte de la escolástica. Vamos a definir un poco qué es la escolástica y la importancia, ¿no?, que ha tenido en el mundo. Principalmente vamos a estar hablando, usted tiene que enfocarse en el pensamiento de Tomás de Aquino y todos estos grandes pensadores de este tiempo. Ocurrieron varios fenómenos históricos que dieron pie a lo que se conoce como la escolástica, o sea, la enseñanza escolástica. Hubieron fenómenos que dieron al traste con la caída del Imperio Romano, surgimiento de los bárbaros, invasión de estos bárbaros que trajo consigo la caída del Imperio Romano. Se inicia un periodo angustioso en toda esta etapa de la historia, y la unidad que había sostenido hasta ese momento el Imperio Romano se fraccionó. O sea, todo ese fundamento que habían sostenido por tantos años el Imperio Romano fue fraccionado y desapareció. Desaparece la unidad lingüística, o sea, ya comienza el latín a verse fragmentado y comienzan a surgir lo que se conoce como las lenguas romances. O sea, eso fue una de las características principales del decaimiento del Imperio Romano, es que la lengua latina, como una de las lenguas estables, así la lengua del imperio, de hecho, fíjense, era tan estable que comienza a haber una sustitución de la lectura, del uso de la lengua original de los textos bíblicos por el latín. Surge, por un lado, un tiempo atrás la Vetus Latina, comienza a adoptarse la Vulgata Latina como la Biblia oficial del Imperio Romano, y ciertas cosas que van a ir dándose cuenta que el Imperio Romano o el latín iba a ser preponderante, pero ahora lo hemos fraccionado. ¿Con qué? Comienzan a surgir todas estas llamadas lenguas romances: el francés, el portugués, el español, el italiano, dentro de las llamadas lenguas romances. Ahora, a causa de la nueva distribución de la tierra después de la caída del Imperio Romano, pues entonces van a experimentarse grandes cambios también socioeconómicos. Van a verse afectados grandes cambios socioeconómicos. Primero encontramos que la aristocracia romana va a perder todas las posesiones, ya empieza ahora una decadencia social, y la agricultura se transformó entonces en la única forma de enriquecerse y la única fuente de trabajo que se podía tener hasta ese momento. Toda la cultura y toda la forma de vida romana van a desaparecer y van a dar paso entonces a una nueva civilización. Desde el aspecto cultural y filosófico, entonces, van a decaer las artes, van a decaer las letras, van a dejar de cultivarse también el pensamiento científico. Al disminuir la capacidad de creación, obviamente va a haber un problema donde se va a prescindir de toda investigación, se va a renunciar a toda investigación original. La cultura va a comenzar a vivir a expensas del pasado, y como consecuencia, pues lo que habíamos estudiado antes en la patrística va a perder su fuerza especulativa. Ahora, dentro de esto surge algo conocido como los monasterios. O sea, los monasterios van a cumplir un papel fundamental. Ellos estaban diseminados por todo el territorio que contenía en Europa en aquel momento, toda esa parte, y los monasterios iban a convertirse en un semillero del pasado. O sea, ellos tenían la capacidad de crear un puente entre la cultura pasada y la que ellos estaban viviendo en el presente, a través de copiar los libros históricos, los libros sagrados, y más los copiaban de un idioma a otro, y eso preservaba los textos, pero también preservaba la cultura y la historia. Ahora, los estudiosos de esta área se dedican a la compilación y clasificación del conocimiento del pasado. O sea, van a tomar todo el conocimiento del pasado, lo van a clasificar, lo van a conservar, y después entonces se van a encargar de transmitirlo también a otras
generaciones. Aparecen lo que nosotros conocemos como las enciclopedias, aparecen toda una serie de recopilaciones de conocimiento, de historia, de elementos científicos, y esto trae una gran gama de información que va a traer conocimiento a las generaciones presentes en ese sentido. Ahora, en este periodo se cierra con el Renacimiento, conocido como el Renacimiento carolindo. ¿Qué cosa es el Renacimiento carolindo? Pues la escolástica tiene su surgimiento paralelo a lo que sería el ascenso al poder de Carlomagno. Era un rey que se conoce también como rey de los francos, emperador de Occidente, que él iba a procurar crear escuelas y monasterios, lugares donde pudiera existir un nivel de cultura elevado para elevar también la cultura del pueblo. Él fue a rodearse de monjes cultos, gente bien preparada, se buscó asesoramiento por ello, unificó toda la escritura y también unificó las leyes de todo ese gramaje que había hasta ese momento. Durante esta época se hizo un esplendor, fugaz, pero hubo un esplendor de este renacimiento, y entonces pues se edificaron capillas en estilo románico y se desarrolló el arte de la miniatura, entre otras cosas. Ahora, el imperio carolingio no pudo permanecer, pero sentó las bases de una nueva civilización occidental. Ahora, escuche bien esto porque es una cosa importante. Y la escolástica es precisamente el fenómeno que surge dentro de una etapa de la historia determinada. Tenemos la idea de que la reflexión filosófica llevada a cabo en las escuelas de la Edad Media desde Carlomagno hasta el Renacimiento tomó el nombre de escolástica. O sea, fíjense qué etapa larga. Desde Carlomagno hasta el Renacimiento, eso se llama escolástica. Estas escuelas, por eso se llama escolástica, porque son a través de escuelas creadas. Estas escuelas, de las cuales deriva el nombre de la filosofía, este periodo dará origen a las universidades medievales. La base de la enseñanza eran las llamadas 7 artes liberales, que se dividen en dos grupos. El primer grupo era conocido como el trivium, y esto incluía gramática, dialéctica y retórica. Y tenemos también el quadrivium, que incluía aritmética, geometría, música y astronomía. Era lo que se conocía en ese momento por la escolástica como las 7 artes liberales específicamente. Ahora, la enseñanza comprendía la lectio y la disputatio. ¿En qué correspondía esto? Bueno, esto se debía a lecciones y ejercicios prácticos. No solamente se daba la teoría, sino también que se ponía en práctica. Eso es básicamente lo que estamos viendo hoy. De hecho, mucha de la enseñanza que tenemos hoy, no solamente en nuestra educación, sino también en nuestro seminario y demás, precisamente tiene este modelo escolástico. ¿En qué sentido? Nosotros enseñamos la teoría, esa teoría después se lleva a una práctica de lo que estamos haciendo. Eso se conoce como escolástica. Incluso la manera en que se da la clase, el profesor parado enfrente enseñando conceptos a los estudiantes, esa dinámica de clase, se conoce mucho elementos como una dinámica escolástica que estamos viendo hoy. Y ha sido por mucho tiempo así. Pero, de todos modos, cuando hablamos de escolástica, tenemos que estarnos viendo que es desde Carlomagno hasta el Renacimiento. Es el periodo filosófico que comprende esa etapa. ¿Ok? Tenemos que buscar en nuestro folleto la escolástica, leer las principales características de la escolástica para hacer el resumen habitual que vamos haciendo después de cada sección. Ahora, tenemos algunos de los filósofos escolásticos, los voy a mencionar por encima para que tengamos una idea, pero después ustedes lo van a leer y lo van a estudiar a profundidad. Uno de los principales filósofos escolásticos, habíamos dicho que era Tomás Aquino, y también dentro de la escolástica vamos a tener a Anselmo y a Abelardo, son dos de los filósofos que usted puede después estar teniendo investigación de él. Por otro lado tenemos también la influencia árabe oriental dentro de la escolástica. En este momento de la historia, el pensamiento árabe hace sentir su influencia en Occidente. ¿Cómo? Pues se extiende el imperio musulmán instalado en España y había convertido a la ciudad de Córdoba en un importante centro intelectual. Ahora, en este centro intelectual de la ciudad de Córdoba destacó el filósofo musulmán Averroes,
y el judío Maimónides. Fueron dos de los grandes filósofos de ese tiempo bajo la influencia árabe oriental. Averroes era nacido en Córdoba, fue conocido también como el comentarista por la profusión y el estilo de sus escritos, pero su pensamiento es aristotélico con influencia neoplatónica. Ahora, en el caso de Maimónides, ustedes pueden leer más, de hecho deben leer más al respecto. El caso de Maimónides también nació en Córdoba y era el rabino y filósofo judío más importante de la Edad Media. Su pensamiento sigue siendo realmente una gran influencia en el mundo filosófico hoy. Formuló un credo de 3 artículos, de los cuales se van a adherir algunas de los credos de los judíos ortodoxos hoy, que tenemos hoy. Eso lo puede ver también ahí. Ahora llegamos a la filosofía de Tomás de Aquino, que es uno de los grandes teólogos representativos de la escolástica, de hecho uno de los que da cara a la escolástica, así que debería leerlo. Dentro de los escritos principales de Tomás de Aquino vamos a tener contra los gentiles, o sea, Suma contra los gentiles, y vamos a tener también un manual de apologética y una suma teológica, que va a ser su obra magna, donde va a tener todos sus postulados teológicos. Ahora, tenemos que tener en cuenta esos dos aspectos de la escuela escolástica. Hay otros detalles y características que usted tiene que leer y los tiene que dejar reflejados ahí en su resumen de estas características de la escuela escolástica y su pensamiento, su quehacer filosófico. Ahora, dentro también de la filosofía medieval, vamos a reparar en que Tomás de Aquino y Agustín de Hipona van a ser los dos teólogos más representativos. Por lo tanto, sería bueno que dentro de todo el resumen que usted hiciera, pudiera poner una caracterización bien amplia de Tomás de Aquino y de Agustín de Hipona. Son recomendaciones que les hago. Ahora entramos ya en la filosofía moderna. La filosofía moderna va a tener como principales características el racionalismo y el empirismo. Ya vamos a llegar a fenómenos como el siglo, a conocer conceptos como el siglo de las luces, la razón como preponderancia, lo que se conocería también como el inmanentismo antropocéntrico del hombre como centro de todas las cosas. Eso lo vamos a ver también dentro de la filosofía moderna. Llega la modernidad y algunos tienen conceptos diferentes respecto a qué cosa es la modernidad, pero lo cierto es que es difícil determinar el momento en que se inicia la era moderna, o sea, la nueva edad de la modernidad. Los límites que dan algunos para la modernidad van a colocarlo entre, en general, el Renacimiento y el periodo del inicio de la Segunda Guerra Mundial aproximadamente, o el final de la Segunda Guerra Mundial. Ya después de ahí comienza a haber un debate entre si es más para allá o más para acá. Entonces eso básicamente va a ser considerado como el modernismo. Entonces, en general se coincide, lo que dice la mayoría de los estudiosos al respecto, es que la edad moderna se inicia con el movimiento que llamamos Renacimiento, una corriente renovadora caracterizada por su oposición a la filosofía y a la ciencia escolástica medieval. Ahora, la religión también tuvo su renacimiento en el sentido de la reforma. Fue una especie de renacimiento, pero del ámbito religioso, en este caso el ámbito cristiano. Ahora, la actitud de los primeros renacentistas era una especie de un simple y ilusionante abrir de paso a la belleza de la vida, al valor de la naturaleza en sí mismo. Comenzaban a romperse patrones de arquitectura, patrones de diseño, de escritura y demás, y comenzó a volverse a los clásicos griegos, volverse a los clásicos hebreos, a volver a revisar la filosofía griega en sí mismo, a criticarse por supuesto todo lo que tenía que ver con Dios y centrarse más en el hombre. Esto va a caracterizar la filosofía moderna básicamente. Es un acápite que usted tiene que leerse la filosofía moderna y empezar a analizar las principales características. Una de las cosas que vemos dentro de la filosofía moderna es lo que se conoce como la ciencia experimental. Entonces tenemos a personajes como Copérnico ahí, sabemos que Copérnico dio su aporte a la ciencia. Una de las cosas que va a sostener Copérnico es que nosotros, que el Sol no gira alrededor nuestro, sino nosotros giramos, la Tierra gira alrededor del Sol. Íbamos a estar estudiando acerca de Ptolomeo también y de las esferas celestes que iban a darnos aspecto de ello, Giordano Bruno, Galileo Galilei, Kepler,
tenemos a Isaac Newton, todos son personas características o elementos característicos en su teología de la filosofía modernista. Ahora, dentro de la filosofía modernista no podemos perder de vista, y es algo que usted tiene que ver, es el racionalismo. Y el racionalismo nos dice que va a darle preponderancia a la razón. ¿Cuál es la concepción racionalista según la filosofía modernista? Dentro de toda esta ebullición que hay de nuevos gustos, ideas, aversiones y orientaciones científicas, nos vamos a dar cuenta que se va forjando durante este post-renacimiento una mentalidad filosófica nueva que habrá de ser característica de la modernidad y se llama el racionalismo. Por lo tanto, dentro de las principales características de la filosofía moderna tenemos que señalar al racionalismo. Si fuéramos a definir una escuela dentro del racionalismo, pues tendríamos que hablar de la filosofía moderna, pero entonces tenemos que hablar del racionalismo. Entonces la filosofía moderna y su racionalismo va a irse saliendo un poco de ese ser necesario que es Dios, de ese conocido como teocentrismo, y va a mover eso hacia ya la humanidad en sí misma. Para el racionalismo, la idea no se haya asentada sobre unos datos creados contingentes, es decir, que podrían ser otros diferentes ni en su desenvolvimiento y tampoco contingencia. Esta concepción básica va a explicar dos características muy generalizadas del pensamiento moderno. La primera característica generalizada que vas a ver del pensamiento moderno va a ser que una tendencia a reducir los órdenes superiores y más complejos de la realidad a los inferiores hasta llegar al matemático, que es puramente racional. Un método que exige, por ejemplo, reducir la religión a fenómenos psicológicos, la psicología a fisiología, la fisiología a física, la física, en fin, a matemáticas. Es la idea del modernismo con su escuela racional. En este sentido, va a llevar todo que sea entendible y con explicaciones científicas. En este caso, centrar el ideal y el esfuerzo también en el progreso. Según esta idea, la humanidad debe avanzar siempre en un progreso, a cuyo término se halla el conocimiento omnicomprensivo o total de la realidad. Esa visión de las cosas que nos pintaba uno de los grandes fundadores de la parte de la filosofía medieval, Laplace, en la que todo aparece con la evidencia de lo necesario. No es el progresismo que crea en la posibilidad práctica de que los hombres lleguen alguna vez a ese estado, pero cree en la posibilidad teórica de que podemos llegar a ese estado, porque la realidad tiene en sí una estructura racional necesaria y la marcha del saber humano debe ser un constante aproximarse a ese ideal cognoscitivo. Esa es la gran idea de aquí el racionalismo. Tenemos personajes también como Descartes, tenemos también a Kant, a Hegel, de los grandes pensadores del tiempo de la filosofía moderna. Así que esta quizás sea una de las etapas dentro de toda esta enseñanza que más le va a suponer a usted un reto, porque va a ser la etapa donde hay más pensadores y ya se va acercando más acá y dando más desafíos a la fe cristiana básicamente. También tenemos al empirismo como una de las características de esta filosofía moderna, llevado a cabo por John Locke, que va a ser de las bases fundamentales del empirismo. Todo está en manos en este libro. Usted puede conseguir este libro, excelente libro, va a darnos un resumen claro de esta historia de la filosofía. Van a estar personajes fundamentales como George Berkeley, van a tener personajes fundamentales como David Hume y otros tantos que van a estar siendo protagonistas en la etapa de el racionalismo y la etapa de la filosofía medieval. Dentro de esto tenemos alguien con características un poco diferentes, y es el caso de Immanuel Kant. Dentro del modernismo hay un sistema kantiano que es un poco diferente al racionalismo. En este caso, Immanuel Kant combina la filosofía racionalista moderna que se había iniciado en un caso con Descartes. Kant nació en una ciudad llamada Königsberg y murió en la misma ciudad. Durante su vida nunca salió de Prusia Oriental y su padre era un hombre bien férreo en ese sentido. Era un hombre ordenado, era un hombre bastante sedentario, una mente profusa e infatigable. En Kant se reúnen las dos corrientes de filosofía moderna, la cartesiana y la empirista inglesa. Eso usted lo puede leer cuando estudie a Immanuel Kant. Ahí va a estar su trabajo. Dentro de sus principales
obras tenemos crítica de la razón pura, crítica del juicio, van a aparecer conceptos como a priori y a posteriori, vamos a ver que elementos el eclecticismo kantiano totalmente diferente a las concepciones básicas que teníamos del eclecticismo, y vamos a aprender muchas cosas interesantes con Immanuel Kant. Entonces, llegamos a problemas que van a existir, encuentros que van a existir en cuanto a la existencia de Dios, el problema moral y el racionalismo, la escuela racionalista. Es algo que le dejo para que usted estudie, no debe dejar de estudiar, está en el capítulo 10 del folleto. Recuerde, siempre es necesario que usted haga un resumen de cada una de las etapas, un resumen de los principales personajes, principales postulados, y sobre todo me interesa mucho su criterio. Esto va a ser la forma de evaluar esta asignatura. Nos vamos a aproximar entonces en lo que sigue ya a otro tipo de filosofía, y va a ser lo que se va a conocer como la filosofía postmoderna. Y yo creo que la filosofía postmoderna, sí, muchos de nosotros podemos tener un criterio, porque va a darnos a nosotros una idea básica de lo que es el postmodernismo, pero ya con nuestra propia experiencia de lo que hemos entendido, lo que nos ha afectado de alguna manera del postmodernismo. Para terminar con el modernismo, pues hablar que van a estudiar personajes tan importantes como Marx, como Engels, vamos a estudiar el materialismo, tan interesante y tanto que nos ha golpeado de cierta manera, pero una vez más, siempre con la intención de informarnos al respecto. No podemos hacer frente a ningún tipo de filosofía si no la conocemos antes. O sea, a veces nosotros hablamos del marxismo, pero no conocemos el marxismo. Entonces la idea fundamental es que usted pueda hablar del marxismo porque conoce el marxismo y tener una respuesta no filosófica solamente, sino también espiritual al problema del marxismo. Ahora, vamos a pasar hacia la filosofía postmoderna, una filosofía ya nueva que va a entrar en esta etapa nuestra de lo que es después de la modernidad. Estamos hablando aproximadamente después del Concilio Vaticano II, por ahí aproximadamente, comienzan a entrarse ya en señales de lo que sería el postmodernismo. Algunos marcan el postmodernismo en los años, la década de los 80, con el surgimiento de los videojuegos, la informática y demás, como una característica fundamental dentro de lo que es el postmodernismo. Lo cierto es que es importante que nos enfoquemos bastante en lo que sería la teología postmoderna también. Dentro de los postulados postmodernos nos vamos a encontrar que esta filosofía postmoderna nos va a llevar a entender que no existe ningún tipo de parámetros que marquen una estabilidad. El postmodernismo, dentro de sus características fundamentales, explica de que no existe ningún tipo de postulado. En el postmodernismo la idea es, nada es estable, todo es de cierta manera inestable. No existen postulados básicos, no existen principios, va a estar sobre todo tipo de elemento que sugiera tener la verdad absoluta. El postmodernismo va a traer consigo que existe entonces un liberalismo, donde se sublime lo que tiene que ver con Dios, donde se sublime el pensamiento, se sublima el pensamiento cristiano en este sentido. No es que se niega a Dios, sino que los valores que Dios representa para él no son importantes. Entonces hay que tener mucho cuidado con el postmodernismo. El postmodernismo trae elementos tan necesarios como la tecnología, elementos tan necesarios como los medios de difusión, como la comunicación, las redes sociales, muchas cosas. Entonces esto da a la medida que parecen buenas, pero pueden traer una doble intención. Pueden ser buenas, pero también pueden ser muy negativas. Entonces tenemos que ser cuidadosos con la postmodernización. Yo creo que dentro de toda la filosofía, una de las que más daño ha hecho a la Iglesia, porque la ha enfrentado de manera sutil sin oponérsele a sus postulados, es precisamente el hecho de que el postmodernismo llega imperceptiblemente. No niega nuestra fe, no niega nuestras creencias,
pero simplemente las va a suprimir, las va a ignorar o quizás va a sugerir otras. En el posmodernismo va a decir, está muy bien que tú seas cristiano, pero creo que hay otras verdades también que pueden ser consideradas. Y esto nos pone a pensar, ¿estaremos siendo muy exclusivistas nosotros? ¿Estaremos siendo demasiado rígidos? Es verdad, quizás las demás personas pueden llegar también a Dios por otras concepciones y puede llevarnos a bajar la guardia. Por lo tanto, el posmodernismo se va a estar convirtiendo en la filosofía actual, la cual estamos viviendo, el quehacer filosófico. No sabemos cuándo va a terminar, pero sí estamos envueltos en él. Hay quienes hablan acerca de un postmodernismo, eso quizás es un criterio que yo no comparto, pero hablan de un postmodernismo, ya es una etapa diferente, porque la generación de los años 80 ya estamos convirtiéndose en adultos y hay otra generación más tecnológica, una generación que le interesa aún muy poco, además porque yo decía, el postmodernismo todavía hay una generación que tiene mucha influencia del modernismo. Pero el postmodernismo es la generación que ha sido formada por una generación postmoderna. Y es el criterio que tienen mucho en cuenta al respecto. Dentro de la filosofía postmodernista, vamos a estar viendo algunos personajes, nos queda un poco de tiempo, vamos a ver algunos de los principales personajes que definen la filosofía modernista, postmodernista básicamente. Y esto nos va a dar una idea de quiénes son los principales postmodernos que podemos encontrar. Ahora, haciendo un poco de resumen acerca de todo esto, podemos decir que el postmodernismo es un movimiento internacional extensible a todas las artes. Históricamente hace referencia a un periodo muy posterior a los modernismos y en su sentido amplio al comprendido entre 1970 y el momento actual. Se refiere teóricamente a una actitud frente a la sociedad moderna, frente a la modernidad y lo moderno, y se trata de un movimiento global presente en casi todas las manifestaciones culturales, de las películas, de, por ejemplo, Quentin Tarantino, Pedro Almodóvar, a la arquitectura, de personajes como Ricardo Bofill, también desde la literatura de William Burroughs, John Fowles, a la pintura de Guillermo Pérez Villalta y desde la filosofía a la televisión. Hoy cualquiera puede hacer filosofía, hoy cualquiera puede dar sus puntos de vista, pero tenemos que tener mucho cuidado. Dios le bendiga, hermano, y recordemos estudiar todos estos elementos que hemos dado de manera detallada y hacer un resumen de cada una de las etapas y escuelas que hemos visto. Dios le bendiga. Yo creo solo lo que está escrito en la palabra. No creo que soy salvo solamente por la gracia. Creo que solo es por Cristo y su sangre fiel.